Bueno, ok. Vamos a dar lugar a la palabra de Dios. Sean bienvenidos todos nuevamente. Que el Señor les bendiga. Vamos a preparar nuestra Biblia y vamos a predicar la palabra de Dios. Amén. Y bueno, el día de hoy, amada iglesia, vamos a continuar con nuestra serie de evangelismo. Gloria a Dios, en nuestro último servicio del año. Gloria a Dios. Vamos a tener ahí listas nuestras Biblias. Vamos a compartir la palabra del Señor. Amén, gloria a Dios. El día de hoy, amada iglesia, vamos a hablar. Nuestro tema se titula Soltando la cosecha global. Soltando la cosecha global. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón, para que podamos aprender tu palabra, para que podamos guardarla en nuestro corazón, haz de nuestra vida una tierra fértil, para que podamos multiplicar tu palabra al 100 por 1. Pedimos, Señor, que seas revelándonos la Escritura, para poder edificarnos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias en el nombre poderoso y precioso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, amada iglesia, soltando la cosecha global. Y bueno, déjame compartirte en esta noche que existen dos requisitos importantes para la cosecha global. Existen dos principios importantes espirituales para que podamos tener una cosecha durante el evangelismo. La primera de ellas son la oración y la alabanza. Tenemos que desarrollar hábitos espirituales a través de la alabanza, de la adoración y también a través de la oración. Estoy preparando una serie que habla precisamente con la adoración a través del poder del Espíritu Santo. Entonces, el Señor nos ha revelado que es importante para que haya una cosecha de almas tener periodos prolongados de adoración y también de oración e intercesión. Gloria a Dios. Todo este trabajo viene para el siguiente año y nosotros como Iglesia Piedras Vivas nos estamos preparando para que cuando venga la visita de nuestro apostolado no nos agarren en curva. Nos estamos adelantando, estamos siendo proactivos para poder desde antes prepararnos lo más que podamos para ese evangelismo que se está dando desde la Iglesia Matriz de Piedras Vivas, Yucatán, soltando la cosecha global. Entonces, dos principios importantes para la cosecha de las almas en nuestro territorio son la oración y la alabanza a través de la adoración. Tenemos que pasar tiempos de oración efectivos. Tenemos que orar en el Espíritu. Si tú oras en el Espíritu, en el don de lenguas, tienes que pasar periodos prolongados de adoración, incluso cantarle en lenguas al Señor y también orar en el Espíritu, lo que es el don de lenguas. ¿Para qué? Para que toda esta cosecha, toda esta liberación que se da a través de la intercesión también, de la oración y de la adoración, pueda realizarse sobre los territorios, incluida tu familia. Déjame compartirte que el Señor ha revelado que es tiempo que tu familia se vuelva a Dios. Y esto no es de hace unos días. El Señor en este año ha trabajado con la familia, de ahí los altares familiares. Gloria al Señor. Otro principio, amada iglesia, que te voy a compartir en esta noche es que debes de orar con compromiso. El compromiso no es conmigo, el compromiso no es con el hermano que tienes adelante o que tienes atrás. El compromiso es con Dios. Tú tienes que tener hábitos de oración espirituales, debes de tener un compromiso para orar, pero tu servicio es hacia Dios. No solamente el servicio del aseo de la iglesia, no solamente el servicio de recibir a los hermanos o de predicar, es con lo que puedes servir a tu Señor, no solamente con las ofrendas, también con la intercesión, también con la oración. Vamos a lograr un éxito en la evangelización solamente orando por la familia. El evangelismo de milagros se basa también en la intercesión por el territorio, por los gobernantes, por los menesterosos, por las prostitutas. Tiempos de intercesión
yo te aconsejaría que trates de tenerlos durante la mañana muy temprano o durante la noche. Es necesario que, aunque sean lapsos de media hora o de una hora, puedas ir desarrollando un hábito hasta que puedas tener un tiempo aproximado inicial de 3 horas diarias, para poder fluir más en el poder de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahorita ya me cansé, pero sí es cansado, la verdad sí es cansado, pero tenemos que tratar de hacer un esfuerzo. Pedro y Juan tenían un tiempo establecido para la oración, la novena hora. La novena hora eran las 3 de la tarde. En ese tiempo ya lo tenían establecido, ellos se ponían de acuerdo y oraban todos los días a las 3 de la tarde. Tenemos que trabajar en esos diseños de reino. Por favor, Hechos capítulo 3, versículo 1. Hechos capítulo 3, versículo 1. ¿Ya tenemos? Hechos 3, versículo 1. ¿Ya lo tenemos, Lupita? ¿Sí? Dice así la palabra de Dios: con el permiso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro y Juan subían juntos al templo, ¿verdad? A la casa de Dios, lo que equivale a nuestra iglesia en estos tiempos. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Entonces había unanimidad, tenemos que ser unánimes en la oración, es un servicio para Dios. O sea, no lo tenemos que ver como algo perezoso, algo de flojera, sino porque es un principio espiritual que necesitamos para crecer como iglesia. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo en tener un horario para orar en el templo. ¿Por qué en el templo? Porque tenemos que estar edificándonos con las oraciones unos a otros. Si todavía no tienes el hábito de que te escuchen orar, pues es buen tiempo de que empieces a practicar. Nosotros somos tu familia, nosotros no te vamos a criticar, ¿verdad? Bueno, yo espero que así sea. Gloria a Dios. Tenemos que tener un corazón de amor, corazón de respeto. Entonces tenemos que empezar a abrir nuestros labios para que esa intercesión traiga los diseños del cielo, pero tenemos que estar juntos. Hay cosas que se pueden hacer individual en tu casa, pero hay otras situaciones que se tienen que hacer en la iglesia. Tenemos que hacer iglesia. Eso es lo que tenemos que hacer para traer la cosecha global en el evangelismo. Número 2, orar fervientemente. Tenemos que orar con constancia. El apóstol Santiago enseñó que son aquellos que oran violentamente los que presionan para entrar en las posibilidades del reino. Santiago capítulo 5, versículo 16. Vamos a Santiago capítulo 5, versículo 16. Me voy a ir un poquito rápido para tratar de abarcar lo más que se pueda en este tiempo. Santiago capítulo 5, versículo 16. Estamos viendo evangelismo, cómo lograr la cosecha global o la cosecha de almas de tu territorio. Santiago capítulo 5, versículo 16. Santiago capítulo 5, versículo 16. ¿Ya lo tenemos? ¿Sí? Dice así la palabra de Dios: confiesen sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces hay un principio de unidad en el evangelismo también, que tenemos que pedirnos perdón, tenemos que platicar, pero para ello tenemos que ser cristianos maduros. ¿Por qué? Porque difícilmente, si tú no expresas amor, si tú no expresas compasión por la gente, pues difícilmente la gente se te va a acercar para que ores por ella. Entonces tenemos que trabajar mucho en la unidad, en la identidad que tenemos como hijos de Dios. ¿Para qué? Para que unos a otros nos podamos aconsejar, podamos orar los unos por los otros. ¿Por qué? Para que podamos ser sanados por el Espíritu Santo, porque nuestras oraciones pueden mucho, ¿verdad? Yo me preguntaría, ¿estamos orando los unos por los otros, verdad?
tenemos que trabajar en esa parte. Otro punto, el número 3, tenemos que orar específicamente. Tenemos que aprender a orar específicamente. Muy frecuentemente ofrecemos oraciones sobre generalidades. Señor, bendice a mi familia, pero el Señor quiere que le digamos específicamente cuál es la necesidad de nuestra casa, cuál es la necesidad de nuestras familias. Esto de orar de manera general no incluye mucha fe. Cuando tú descansas en el Señor de una manera específica, entonces estás dando una medida de fe mayor. Tenemos que ser específicos a la hora de orar. Cuando pedimos específicamente por alguna situación y aquello por lo que estamos orando, lo pedimos con mucha fe, ¿verdad? Creyendo que va a suceder. Cuando se trata de una persona que queremos ver salva, debemos pedir en fe que será salva. Tenemos que orar por su salvación. Por ejemplo, si tú estás orando por un matrimonio, no puedes orar que Dios bendiga el matrimonio si esas personas no están casadas. Lo primero que tienes que orar es que regularicen su vida espiritual, que se pongan a cuentas con Dios con esa situación que tienen. Si no están casados, pues pedirle a Dios que pueda unir su matrimonio, que puedan establecer el pacto del matrimonio, para que entonces cuando ores específicamente venga la bendición sobre el matrimonio. Pero tienes que ser específico. Si quieres matrimoniarte, si quieres casarte, tienes que ser específico con Dios sobre esa situación que tú anhelas en tu vida. Tienes que hacerlo personalmente. Y si hay unidad en la iglesia, pues tienes que trabajarlo también con la iglesia. Nosotros como pastores no nos vamos a asombrar de situaciones que les pasan como humanos, porque a la iglesia nos llegan muchas situaciones muy complicadas. Somos humanos y casos de humanos nos llegan. Gloria a Dios. Entonces tenemos que orar con fe y específicamente. Y para ello, Mateo capítulo 16, versículo 19. Mateo capítulo 16, versículo 19. Mateo capítulo 16, versículo 19. Gloria a Dios. Mateo 16, versículo 19. ¿Ya lo tenemos? Mateo 16, versículo 19. ¿Ya lo tiene, Lupita? Dice así: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces aquí aplica un principio espiritual de atar y desatar con autoridad, con las llaves que nos ha dado el Señor del reino de los cielos. Tenemos que atar y tenemos que desatar. No solamente podemos atar a los demonios, sino también tenemos que desatar bendición sobre nuestras vidas. Este es un principio espiritual que está en la palabra de Dios. Tenemos que hacerlo con fe. Tenemos que ser persistentes en la oración, y en el tiempo de Dios se materializará. Gloria a Dios. Número 4, debemos de orar por unidad. Debemos de orar por una iglesia que esté unida, por una iglesia que esté fortalecida, por la unidad de la iglesia. Una de las razones de la efectividad de la iglesia temprana, de la iglesia primitiva, era el hecho de que moraban en un mutuo acuerdo. No podemos avanzar si no estamos de acuerdo en las situaciones que atravesamos como iglesia. No podemos caminar como seres independientes. Tenemos que vernos como familia. Tenemos que platicar como familia y sobre las necesidades espirituales de la casa, ¿verdad? Pero si nosotros encerramos nuestro corazón, si nosotros no nos abrimos, entonces ahí hay problema. Tenemos que orar por la unidad. Moraban en un acuerdo, la iglesia primitiva moraba en un acuerdo, había unidad. Hechos capítulo 4, versículo 24. Hechos capítulo 4, versículo 24. Gloria a Dios. Hechos capítulo 4, versículo 24. Me podría meter más a profundidad en esto, pero no lo voy a hacer, lo voy a dar de manera general.
Hechos capítulo 4, versículo 24. Me dicen cuando ya lo tengan. ¿Ya lo tenemos, Jesse? Hechos capítulo 4, versículo 24, dice así: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, ¿verdad? Y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Amén. Entonces ahí está el principio. Dice que todos, habiéndolo oído, alzaron juntos, alzaron unánimes la voz al cielo. Esto quiere decir que todos pidieron en un acuerdo, en una unidad. Tenemos que unirnos en oración. Gloria a Dios. Y entonces el Señor nos responderá. Gloria a Dios. Número que sigue: orar persistentemente. Tenemos que ser constantes. Nuevamente el Señor nos lleva a ser constantes en la oración. Jesús enseñó que la oración constante o persistente va a traer resultados. Lucas 11:9. Lucas 11:9, versículo muy conocido, muy bonito. Lucas 11, versículo 9. Lucas 11:9. Me dicen un fuerte amén cuando lo encuentre el primero. Lucas 11:9 dice así: y yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Amén. Entonces tenemos que ser persistentes en la oración, tenemos que pedir, tenemos que llamar, tenemos que tocar y el Señor nos responderá. Número que sigue: tenemos que orar con audacia, tenemos que orar con valor, no debemos de tenerle miedo a orar por ninguna situación, porque Dios nos cuida, Dios nos protege. Dice en mis notas: cuando sabemos sin lugar a duda que algo es la voluntad de Dios, podemos orar con valentía, con audacia, ¿verdad? Cuando estamos dentro de su voluntad, podemos orar: Señor, trae tu diseño a mi familia, trae la salvación a mi familia, Señor, encadenamos, ¿verdad?, todo lo que esté obstaculizando que nuestras familias se conviertan en el nombre de Jesús, porque estamos orando a favor de nuestras familias, pero con la voluntad. Entonces podemos ser osados, podemos ser valientes a la hora de orar. Sabemos, amada iglesia, que es siempre la voluntad de Dios que los perdidos sean salvos. Entonces tenemos que ser valientes al orar por la salvación de las almas. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Me dicen cuando lo tengan con un amén. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. ¿Ya lo encontraron? Gloria a Dios. Dice así, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces ahí está la voluntad de Dios para que la gente sea salva, pero tenemos que orar con persistencia, tenemos que ser valientes, osados al orar por nuestros familiares. Número que sigue: oren con expectativa. Tenemos que orar con visión, expectantes de lo que Dios va a hacer con nuestra ciudad, con nuestra familia. Tenemos que creer, estar a la expectativa de lo que Dios está haciendo y seguirá haciendo. La fe tiene expectativa. Tenemos que ser visionarios, creyendo siempre que Dios va a actuar a favor de nosotros, no desanimándonos. Tenemos que aprender ya a dejar a un lado el desánimo y orar con expectativa, con visión, con mucha fe, viendo lo sobrenatural a través de la oración. Cuando oramos con fe, esperamos que venga la respuesta a nuestras oraciones.
Marcos 11, versículo 23 al 26. Marcos capítulo 11, versículo 23 al 26. Marcos capítulo 11, versículo 23 al 26. Marcos capítulo 11, versículo 23 al 26. ¿Ya lo tenemos? Dice así, Marcos capítulo 11, versículo 23 al 26, dice así: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidas orando, cree que lo vas a recibir y llegará. Y cuando estés orando, perdona si tienes algo contra alguno, para que también tu Padre que está en los cielos te perdone a ti tus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco nuestro Padre que está en los cielos te perdonará tus ofensas. Entonces tenemos que orar con visión, con expectativa, con fe de que va a llegar lo que estamos pidiendo, pero también tenemos que aplicar el principio del perdón. ¿Para qué? Para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces el perdón es un principio, es una puerta grande que tenemos que cerrar para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Gloria a Dios. Número que sigue, alabanza y la adoración. Vamos a definir un poco lo que es la alabanza y la adoración. Algunos ya lo saben, pero vamos rápidamente a dar un ejemplo de qué es alabanza y adoración. La alabanza y la adoración debemos de incluirla en nuestras oraciones, en nuestras intercesiones, para desatar, para traer libertad también a los cautivos, ¿verdad? Hay unos códigos de reino que el Señor te revela. Quizás yo no lo sepa, quizás tú ya sabes muchas cosas que el Señor te ha revelado de esos códigos de reino a través de la adoración, y pues gloria a Dios. Si están siendo edificantes para tu vida, si estás trayendo el reino de Dios sobre tu territorio, pues adelante, está muy bien. Si me pudieras compartir un poco, bueno, pues sería muy bueno. Pero muchos quizás ya estén recibiendo esos códigos de reino sobre sus territorios, pero tenemos que aprender a trabajar juntos, a no guardarnos las cosas, ¿verdad? Gloria a Dios si ya lo tienes. Y si no lo tienes, pues hay que implementar alabanza y adoración en tus tiempos de intercesión. Gloria a Dios. ¿Qué es la alabanza? La alabanza es una expresión de sincera gratitud y agradecimiento hacia Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Es una expresión de gratitud sincera, de agradecimiento hacia Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Aleluya. Es una expresión física y vocal de nuestra sincera apreciación de Dios, que significa hablar bien, complementar, encomendar, felicitar, aplaudir, elogiar y exaltar, poner en alto el nombre de Dios. ¿Qué es la adoración? ¿Verdad? Vimos que es la alabanza. ¿Qué es la adoración? La adoración es la forma más elevada de alabanza. Es un grado superior, es una forma avanzada de nuestra alabanza, ¿verdad? La adoración es ir al más allá de los pensamientos. Eso quiere decir que va más allá nuestra adoración que solamente un cántico, va más allá de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestro razonamiento, de todas sus maravillosas bendiciones para nosotros. Estamos expresando con la adoración y encomendando a Dios por su persona, carácter, atributos y perfección. En la adoración, a diferencia de la alabanza, expresamos reverencia ante quien tiene el gobierno, a quien es el Rey, que es Jesús. En la adoración tenemos una sensación de asombro. ¿Por qué? Porque estamos fluyendo espiritualmente, y entonces, aunque queramos contenernos, es tanta la presencia del Señor, la llenura del Espíritu Santo, que entonces es complicado que te contengas físicamente.
Hay algunos que son tranquilos y bueno, tienen su adoración y son menos expresivos, pero sin embargo, si nosotros nos pusiéramos a observarlos, que no debe de ser así, nos damos cuenta que ellos están adorando de una u otra forma, pero hay características físicas que se pueden observar cuando una persona está realmente adorando. Hay una sensación de asombro, entonces empezamos a manifestarlo, no se puede contener. También en la adoración, inclinarse en reverencia ante el objeto de adoración. Las reverencias son muy importantes en la adoración. Es muy importante hacer reverencia en la adoración. Cerrar tus ojos, no distraerte, concentrarte, sentir la alabanza para que se abran los portales dimensionales de tu alma, para que tu espíritu empiece a conectarse. Y entonces hay una reverencia. Cuando tú eres humilde, al hacer la reverencia, al levantar las manos, al extender las manos así, al hincarte o incluso al postrarte, eso es un simbolismo profético, es una rendición, es humildad, es sacrificio también. Cuando nosotros hacemos reverencia, no al pastor, no al que está enfrente, sino a Dios, porque tenemos que entender que la presencia de Dios viene y la presencia de Dios está aquí. Entonces tú haces reverencia a esa presencia del Espíritu Santo, a esa santidad del Señor. Y entonces cuando tú haces esas reverencias, cuando tu adoración está cargada de todos estos símbolos proféticos, entonces hay una llenura del Espíritu Santo, hay una manifestación sobrenatural que no podemos contener y entonces empiezas a expresarlo. Cada uno tiene diferente. No cantamos bonito, no danzamos bonito, pero déjame decirte que para Dios tú eres bello y el Señor se complace cuando tú le adoras genuinamente, cuando tú le adoras de corazón. No hay nada que hagas para el Señor que el Señor no lo tome en cuenta. El Señor toma en cuenta todo. Tenemos que avanzar como iglesia. Yo sé que ahí vamos, pero tenemos cada día que ir avanzando. Tenemos que ir también avanzando en nuestra adoración hacia Dios. Ya lo estamos haciendo en los altares. Ahí vamos, poco a poco el Señor ha ido ayudándonos, gloria a Él, y yo sé que nos va a seguir ayudando para que sigamos adorando. Y por ejemplo, los hermanos que antes le danzaban aquí al Señor con tanto amor, algún día le vuelvan a danzar, porque no es para el pastor, es para Dios. Y yo sé que aquí hay hermanos, hermanas que lo saben hacer, ¿verdad? Entonces ahí está el consejo. Muy bien. Número que sigue, el poder de la alabanza y la adoración. También a través de la alabanza y la adoración vamos a llegar a las personas. ¿Por qué? Porque vamos a transmitir. Entonces tiene que ver también con el evangelismo, claro que sí. Toda inferioridad, depresión y timidez se aleja cuando empezamos a alabar y adorar al Señor. Entonces hay liberación. La adoración también puede traer liberación para nuestras vidas. Esto le da al creyente la libertad de entrar con valor en la presencia de Dios y de comunicarse con su Dios. Cuando nosotros tenemos la expresión de adoración en público, tiene que ver, dice mucho. Yo no lo digo para evidenciar a nadie, no lo hago para eso. Yo sé que fuimos educados de una, de otra manera, pero cuando nosotros observamos una persona que adora en público, tiene que ver mucho de cómo adora a Dios de manera privada, ¿sí? Entonces, cuando entramos en alta adoración ante Dios, con frecuencia nos llevará hacia la gloria de Dios. La gloria de Dios es importante manifestarla. Así estemos con una guitarra evangelizando en la calle, la gloria de Dios es importante manifestarla, porque el poder de Dios va a ser las manifestaciones de poder, los milagros, las señales, los prodigios,
¿sí? Todo eso. Entonces es necesario que como cristianos aprendamos a adorar con fuerza en donde quiera que nos paremos a evangelizar, porque la gloria de Dios se va a manifestar. Aleluya, gloria al Señor. Cuando la nube de la gloria llega a un cierto lugar, los dones del Espíritu Santo serán manifestados en una mayor intensidad, causando sanidades instantáneas y liberación. Pero tenemos que fluir, tenemos que crear una atmósfera. Por ejemplo, hace rato yo estaba un poquito ya cansado. La mañana ministré y después discipulé. Entonces, pues me siento osado, valiente, pero humanamente pues sí me canso. Entonces, cuando ustedes vean a un guerrero, a un soldado que está costándole trabajo fluir un poco, entonces por eso luego pongo Irlanda acá, para que me apoye, para fluir, ¿para qué? Para que esa atmósfera se cree. Van a venir los pastores de Yucatán en marzo, y yo me agradaría mucho, yo creo que Dios también, de que cuando ellos vengan, ellos vean que hay un crecimiento espiritual, que hay una madurez, que no le huyan a la impartición de manos. Es un privilegio que un apóstol te imponga las manos. No te quiero regañar, no te quiero exhortar, pero tienes que ser entendido en el amor de Cristo. Tenemos que danzarle al Señor, tenemos que adorarle, porque no dejamos el mal al pastor, sino dejamos mal a Cristo, que es lo que hemos trabajado en un año, ¿verdad? Entonces ahí está el consejo. Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 13 al 14. Y ya vamos cerrando. Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 13 al 14. Gloria a Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo del 13 al 14. Me responden con un fuerte amén cuando lo tengan. Y ya vamos a ir cerrando con unos minutos más. Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 13 al 14. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios, Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo del 13 al 14. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, lo hacían en conjunto, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, una atmósfera, ¿verdad? La casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Entonces, esa atmósfera sobrenatural, esa presencia, esa nube de la presencia del Espíritu Santo, de la gloria de Dios, es la que tenemos que provocar como iglesia, y para ello tenemos que estar unánimes en la adoración. Gloria al Señor. Amén. Vamos a hablar un poquito para cerrar del río de Dios. El río de Dios. ¿Qué es el río de Dios? El río de Dios es la manifestación cuando alabamos y adoramos a Dios. Su presencia fluye como un río y su trono se edifica en nuestro medio. Gloria a Dios, que el Señor te bendiga, te multiplique y te guarde. Entonces, amada iglesia, el río de Dios, cuando alabamos y adoramos a Dios, vamos a ver una palabra profética, de la cual el profeta tiene una visión de cómo viene el río de Dios, ¿sí? Pero hoy nosotros somos el templo, acuérdense que es una figura, nosotros somos el templo. Entonces también dentro de nosotros fluyen el río de Dios, fluyen ríos de agua viva, es espiritual. Si aquí hay alguien que tiene el don de las visiones, pues podrá ver en algún momento que cuando alguien está adorando, los hermanos están adorando, va a ver fluir ese río, el río de Dios, que luego cantamos en las alabanzas. Vamos a ver el ejemplo, el río de Dios. Cuando alabamos y adoramos a Dios, su presencia fluye como un río y su trono se edifica en nuestro medio.
Este es el río de Dios del cual escribió Ezequiel y que fluía desde la habitación del trono de Dios. Ezequiel 47, versículo 1, 9 y del 9 al 12. Ezequiel 47, versículo 1, después de ahí al versículo 9 y al 12. Pueden leer todos, pero vamos a ver esos que son los más importantes. Ezequiel 47, versículo 1, versículos 1, 9 y del 9 al 12. Gloria a Dios. Me responden con un fuerte amén cuando lo tengan, por favor. Ezequiel 47, versículo 1, 9 y 9 al 12. Dice así: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí que aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente. ¿Por qué al oriente? Porque es donde sale el sol, para que la alumbre, ¿verdad? El sol de justicia, el sol. Y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces, ahí está la sanidad, por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores. ¿Quiénes crees que son los pescadores de almas? Y desde En-Gadi hasta En-Eglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas, y junto al río en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario de la casa de Dios, y su fruto será para comer y su hoja para medicina, ¿verdad? Los árboles también son símbolos de árboles también de justicia que dan frutos. Gloria a Dios. Cuando la gente, amada iglesia de Dios, se reúne en libre alabanza e íntima adoración hacia Dios, siempre habrá un flujo de los dones de su espíritu, un flujo de milagros, señales y prodigios. Gloria a Dios. Entonces ahí está el río de Dios. Eso es profético, y eso se desata a través de la adoración. Juan capítulo 7, versículo 37 al 38. 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 ¿Ya lo tenemos? Dice así la palabra de Dios: en el último y gran día de fiesta, ¿verdad? Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, ¿verdad? Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces hay que tener fe, gloria a Dios, y hay que adorar al Señor. A medida que el divino flujo de amor de Dios continúa fluyendo de nosotros, nos estaremos moviendo en su poder y en su compasión. Gloria a Dios. Continuaremos alcanzando en el evangelismo de milagros a los perdidos de este mundo. Aleluya. Entonces también la adoración nos ayuda para evangelizar. Aleluya. Muy bien. Sacrificios de alabanza. Muchas veces escuchamos en las alabanzas que un sacrificio de alabanza. Vamos a escudriñar un poco sobre esto para terminar.
Nuestro tema, soltando la cosecha global. Sacrificios de alabanza. El sacrificio de alabanza es ofrecido hacia Dios cuando las cosas no parecen ir bien. Un sacrificio de alabanza. Wow. Es alabanza ofrecida a pesar de la manera en que las cosas están marchando, ¿verdad? Cuando las cosas no van bien, tenemos que hacer un sacrificio de alabanza. Entonces, aquí hay revelación. Cuando las cosas tú piensas que están mal, cuando tienes una adversidad, algún problema, es ahí cuando más tienes que buscar a Dios, o debes de tratar de buscar a Dios, que Él te fortalezca para buscar a Dios. ¿Por qué? Porque hay un rompimiento espiritual. Entonces el Señor nos enseña aquí, cuando tenemos adversidades, tenemos problemas, pongamos una alabanza, pongámonos a adorar a Dios. Yo sé que no es tan fácil. ¿Por qué? Porque necesitamos cambiar nuestra mentalidad, nuestras estructuras. Tenemos que cambiar, ¿verdad? Para poder tener hábitos como los tenía Jesús, como lo tenían los discípulos, los apóstoles, que cuando había adversidades eran capaces de buscar de Dios. Y eso el Señor nos está capacitando a todos. Entonces, cuando tengamos adversidades, tenemos que levantar el altar familiar, tenemos que levantar un sacrificio de alabanza. Gloria a Dios. El sacrificio de alabanza a Dios es cuando las cosas no parecen ir bien. Alabanza ofrecida a pesar de la manera en que las cosas están marchando. Alabanza ofrecida en fe y en obediencia. Señor, yo sé que las cosas están mal, pero yo tengo fe. Tú me has prometido que tú tienes el control. Y entonces yo te obedezco a ti. Y entonces yo traigo el sacrificio de alabanza, porque yo sé que tú me vas a librar de toda esta situación. Vuelvo y repito, tenemos que cambiar nuestra manera de vivir, nuestros hábitos humanos. ¿Para qué? Para poder entrar en estas dimensiones. Sacrificio de alabanza, alabanza ofrecida debido a quién es Dios. ¿Por qué en medio de la dificultad ofrecemos estos sacrificios de alabanza? Pues porque Dios no ha cambiado, porque Dios, a pesar de la circunstancia, así haya plagas, así haya un desierto, así haya un mar que abrir, el Señor tiene el poder de cambiar esa situación. Entonces el sacrificio de alabanza se busca el mover de Dios, mover su poder a nuestro favor. Entonces es por eso que cuando las situaciones son difíciles, se tiene que hacer un sacrificio de alabanza a Dios. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Muy bien. Hebreos 13:15 para ir cerrando. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Hebreos 13, versículo 15. Vamos a cerrar con ese y con otro. Gracias, Señor Jesús. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Este y otro y terminamos. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Gloria a Dios. ¿Ya lo tenemos? Hebreos 13, versículo 15. Amén. Muy bien. Dice así, Hebreos capítulo 13, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, que reconocen su nombre, que exaltan su nombre. Entonces esa es la manera como Dios lo pide. Tenemos que exaltar su nombre, por eso es que estamos así, ¿verdad? Exaltando el nombre. Pareciera que la situación es adversa. Aquí en el altar muchas veces se siente espiritualmente, se sienten cosas, se mueven cosas, pero a pesar de sea lo que sea que estemos pasando, tenemos que exaltar el nombre de Dios y alabarlo. Aleluya. Muy bien. Conforme alcanzamos almas,
Por medio del evangelismo de milagros, Satanás y sus demonios tratarán de poner todo tipo de obstáculos, problemas y temor de fracaso contra nosotros. Hay una palabra profética para este fin de año. Es la siguiente: vienen bendiciones, me dijo el Señor. Vienen bendiciones, las oraciones ya han sido escuchadas. Vienen bendiciones, ya se ha decretado, ¿verdad?, a nuestro favor, pero con ello el enemigo se está reorganizando. Entonces, como vienen las bendiciones, también tenemos que seguir esforzándonos, porque el enemigo va a buscar atacarnos. Esa fue la palabra que recibí. Gloria a Dios. Entonces, ahí está la revelación del Señor. El Señor es bueno. En ese momento, amada iglesia, para cerrar, es cuando debemos continuar ofreciendo el sacrificio de alabanza. Y cerramos nuevamente con el ejemplo de Pablo y Silas, soltando la cosecha global. Pablo y Silas son maravillosos ejemplos de cómo debemos dar el sacrificio de alabanza. Hechos capítulo 16, versículo 22 al 26 para cerrar. Algunos ya han leído esta historia, ya la saben, pero algunos no, y vamos a terminar con esta hermosa palabra. Hechos capítulo 16, versículo 22 al 26. Hechos capítulo 16, versículo 22 al 26. Gloria a Dios. ¿Ya lo tenemos? Dice así, Hechos capítulo 16, versículo 22 al 26. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándose las ropas, ordenaron azotarles con varas. Fíjense nada más, los estaban golpeando. Después de haberlos azotado, no poco, dice mucho, los echaron en la cárcel, los metieron en el calabozo, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. O sea, no solamente los encerraron, sino que les pusieron máxima seguridad, ¿verdad? Como al Chapo, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. O sea, los refundió hasta dentro de las cárceles, hasta el fondo, hasta las mazmorras, ¿verdad? Y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, a las 12 de la noche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. ¿Por qué himnos a Dios? Porque los himnos glorifican a Dios, porque los himnos exaltan el nombre de Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús, Oscar, ¿verdad? Y los presos los oían. Entonces dice la palabra de Dios, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Amén. Entonces ahí está el ejemplo. Ellos habían sido azotados, ¿verdad? Estaban sufriendo, pero ellos tuvieron una actitud de adoración. Ellos hicieron un sacrificio de alabanza, y eso trajo respuesta de Dios sobre ese lugar. Amén. Gloria a Dios. Salmos 34:1, este no lo había visto, es el final. Salmos 34, versículo 1. Salmos 34:1. Gloria a Dios. Y terminamos. Salmos capítulo 34, versículo 1. Salmos capítulo 34, versículo 1. Gloria a Dios. ¿Ya lo tenemos? Dice así, Salmos 34, versículo 1. Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelech, y él lo echó y se fue. Dice así, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Entonces dice que Abimelech lo echó, y él ¿qué hizo? Se empezó a quejar, ¿verdad? No dice que se empezó a quejar, él dice que lo empezó a alabar. Y entonces dijo esto, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Entonces, si Dios te quita algo, me pone el Señor, si Dios te quita algo,
No empieces a quejarte, ay no, pues es que ¿por qué a mí? No, es que ¿por qué me pasó esto? No, digan como Job, Jehová Dios, Jehová quitó, sea siempre el nombre de Dios bendecido. Amén. Porque Él sabe por qué pasó eso. Gloria a Dios. Cierro. El sacrificio de alabanza es una alabanza continua y audible. Oscar, esta escritura muestra que el sacrificio de alabanza ofrecido a Dios durante circunstancias adversas ocasiona la divina intervención de Dios en nuestras vidas, familias, iglesia, nación y el mundo. Amén. Gloria a Dios. Entonces ahí están algunos principios para crecer en nuestra adoración, en nuestra alabanza, en nuestro servicio a Dios, en nuestra fe, ¿verdad? Y con ello también poder alcanzar en el evangelismo de milagros. La alabanza también es una manifestación, o puede traer manifestación, mejor dicho, del poder de Dios. Entonces es muy importante que en el evangelismo de milagros también podamos incluir adoración como arma de guerra para traer a los pies de Cristo a las personas, a los que no conocen a Jesús. Amén. Y también es importante para la intercesión. Desata salvación sobre los territorios. Gloria a Dios, aleluya. Pues hasta aquí vamos a terminar nuestro estudio. Vamos a continuar en Año Nuevo con estos temas. Estamos a la mitad y de ahí vamos a tener una serie de temas que tratan sobre el don de lenguas. El don de lenguas para desencadenar los demás dones del Espíritu Santo. Amén. Entonces, pero tenemos que terminar esta serie, vamos a la mitad. Tenemos mucho trabajo, tenemos otra serie que dejamos a la mitad sobre alineamiento ministerial. Entonces vamos a ir trabajando poco a poco para que estemos preparados para el evangelismo de milagros, ¿verdad? Vamos a ir a evangelizar, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Gloria a Dios, ahí está nuestro hermanito Oscar. Gloria a Dios. Entonces vamos a dejarle hasta aquí, pónganse de pie para bendecir. Vamos a hacer una oración para ser despedidos y para bendecir este fin de año. Gloria a Dios. Vamos a orar por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Vamos a bendecir nuestros trabajos y vamos a prepararnos para este año nuevo y para también nuestra fiesta de primicias. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por el privilegio que tenemos en esta noche de estar aquí, Señor, todos juntos en unidad como iglesia. Hoy has hablado, Señor, has revelado tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora te damos gracias y oramos por las ofrendas y por los diezmos. En el nombre de Jesús declaramos tu provisión sobrenatural. Desatamos, Señor, bendición hasta que sobreabunde y rebosen los trabajos. Señor, te damos de lo que hemos recibido con un corazón agradecido, Señor, siendo conscientes, Padre, que tú nos provees en todo. Bendito Dios, tú has bendecido este año y como dice tu palabra, tú coronarás de bendiciones el año que va a entrar. Señor, yo te agradezco por la vida de mis hermanos, te agradezco por cada uno de sus trabajos, multiplícales, Señor, ábreles milagros de provisión, milagros, Señor, de promoción en sus trabajos, Señor. Bendice el campo, bendice los oficios, Señor, a los carpinteros, a los panaderos, a cualquier actividad económica que ellos se dediquen, bendito Dios. Declaramos la sangre de Cristo, el vino, como símbolo de prosperidad, de abundancia sobre sus vidas, sobre sus trabajos. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos toda ofrenda, todo diezmo, Señor, que ellos traen, Señor, a la casa de oración, al alfolí, Señor. En el nombre de Jesús, yo te pido que les bendigas abundantemente al 100 por 1, hasta que rebose, Señor, su copa de grano, de sus graneros de grano, su copa de vino, de mosto, Señor, símbolo de prosperidad y abundancia. Bendigo sus trabajos y declaro multiplicación en el nombre poderoso y precioso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Podemos traer al alfolí nuestras diezmos y nuestras ofrendas, amada iglesia. Vamos a orar para ser despedidos.
Gloria a Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Señor, hoy declaramos la bendición, Señor, de tu Espíritu Santo. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que puedas ayudarnos, Padre, que puedas poner en nuestros corazones, Señor, el poder adorarte a pesar de las circunstancias difíciles. En el nombre de Jesús, Señor, que seamos esos Pablos, esos Silas, Señor, que a pesar de las circunstancias siempre tienen en sus labios una ofrenda, ¿verdad? Una adoración genuina, Señor, para desatar, Señor, el poder del Espíritu Santo sobre nuestros territorios, y con esas señales, esos prodigios que tú haces a través de nosotros, Señor, haya una cosecha abundante. Hoy vemos, Señor, la cosecha global y vemos diversos principios espirituales que desatan la bendición, Señor, sobre nuestros territorios. La alabanza, la adoración, Señor, es uno de ellos. Que podamos, Señor, ser esos adoradores en espíritu y en verdad, ofreciéndote sacrificios de alabanza, sacrificios de adoración, Señor. Nos enseña, Señor, sobre el río del Espíritu Santo, Señor. Ese río de Dios que fluye del templo de Dios, de la casa de Dios, Señor, que ahora nosotros somos morada del Dios viviente, y de nuestro interior, Señor, brotan ríos de agua viva, Señor. Así lo declaramos, Señor, en el nombre de Jesús sobre toda tu iglesia. En el nombre de Jesús bendecimos a cada uno de ellos, Padre, y declaramos que donde quiera que nosotros estemos, fluirán a través de nuestro interior, por el poder del Espíritu Santo, ríos de agua viva que traerán sanidad a las naciones. Que cuando nosotros nos paremos a orar por los enfermos, por las personas, ellos puedan tener esos frutos de sanidad a través de nuestra iglesia, a través de nuestros hermanos. Pon el querer como el hacer en cada uno de nosotros, Señor, para hacer tu completa voluntad y traer, Señor, esa cosecha global a través del evangelismo de milagros. Que podamos, Señor, exaltar tu nombre a través de la adoración, que podamos encomendar toda situación, Señor, que podamos orar en el Espíritu, que cada día aumenten más, Señor, el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, que podamos orar con audacia, con expectativa, con valor, con mucha fe, Señor, creyendo que tú nos oyes y que tú harás lo que has prometido, que seamos persistentes en la oración, creyendo que tú contestas nuestras oraciones y que traerás, Señor, la respuesta en tus tiempos perfectos. En el nombre de Jesús, que podamos ponernos de acuerdo para poder estar juntos en unidad orando, Señor, ya sea en la mañana, sea en la tarde, sea en la noche, en un horario específico, que tú nos des la dirección para podernos ponernos de acuerdo y orar con compromiso para cumplir, Señor, la gran comisión, y podamos traer esa cosecha global que tú requieres para nuestros territorios. Bendigo a mis hermanos en este fin de año, Señor, bendícelos, Padre, bendice sus hogares, que podamos estar en unidad, Señor, todos juntos y en armonía, Padre, y que el próximo año, Señor, podamos estar aquí juntos, reunidos, amándonos como hermanos, Señor, y adorándote en espíritu y en verdad. Bendigo a tu iglesia, Señor, y te doy gracias por sus vidas. Llévalos con bien a sus hogares, bendice a sus familias. Llévame a mí con bien, Señor, a la Ciudad de México. Ayúdame, Señor, para poder orar por Perla, que ella sea un testimonio viviente, para que a través de ella, como acabamos de ver, ella sea un instrumento de evangelismo. Yo así la veo, Padre, que ella evangelizará a toda su familia, que ella será un instrumento poderoso, Padre, que nuestras familias, Señor, se conviertan. Desatamos, Señor, desde el tercer cielo en tu voluntad la salvación, y la declaramos sobre nuestras familias en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias, Señor. Gracias, bendito Padre Todopoderoso, por este tiempo de oración, Señor. Síguenos dirigiendo, síguenos enseñando, Señor, para que podamos adorar, para que podamos orar y interceder, no solamente con el entendimiento, sino también
en el Espíritu, Señor, porque esas oraciones, Señor,